de las carreteras de asfalto sigue el patrón de la línea roja, de forma tal que a los 5 años o a los 6 años, que esa curva es variable dependiendo del precio de los productos, a los 5 años el punto de equilibrio ya se alcanzó, de forma tal que después del año 5, el costo de las carreteras de concreto es muchísimo más barato. Y conforme pasa el tiempo, ese costo, ese diferencial, ese delta entre la carretera de asfalto y la de concreto, sigue creciendo de manera desproporcionada, ¿no? De forma tal que a los 25 años, ya la carretera de asfalto te costó el doble de lo que te hubiera costado con toda la operación en la carretera de concreto. Esto sin contar todos los gastos indirectos que conllevan a las reparaciones, ¿no? En México hay algunas carreteras que permanentemente viven en reparación, ¿no? ¿Sí? Y ahí está el ejemplo, ¿no? ¿Sí? Un ilustre gobernador que en alguna ocasión me tocó ir a visitar, recuerdo que citó en esa conversación, porque lo queríamos convencer de que hiciera las carreteras de concreto, y yo le dije, pues es que eso va a eliminar los baches, ¿no? Y me dijo, ingeniero, lo que usted no sabe es que en el bacheo está el ganeo, ¿no? Es decir, en los errores está la forma de hacer más dinero. Dinero para ellos, no para los ciudadanos, ¿no? Entonces, pues es un tema que hay que atender, ¿no? ¿Sí? Entonces, el ciclo de vida. Y aquí les muestro esto así como un análisis muy sencillo. Si la carretera es de asfalto, en el presupuesto del año 1, en el primer año, tú vas a tener que destinar el 80% de tu presupuesto ahora a mantenimiento y solamente el 20% a obras nuevas. Es decir, solamente vas a poder crecer en un 20% del presupuesto que tienes, porque el 80% que tú tienes asignado lo vas a necesitar para reparar lo que ya se descompuso, porque tienes un daño acelerado. Si tú vas al año 2, de nueva cuenta vas a tener que volver a pagar el 80%, ¿sí? Pero como ya creció un 20% más, ahora tienes todavía más gasto en mantenimiento, de forma tal que cada vez las obras nuevas van a ir disminuyendo. ¿Por qué? Por todo el mantenimiento que tienes que dar, ¿sí? Entonces, si va avanzando en años, pues puedes ver cómo esto no funciona o cómo es un ciclo perverso, digámoslo así, en donde todo ese mantenimiento, toda esa obra que se hace, que es muy lucidora para la parte política, es muy dañina para los ciudadanos, ¿no? Porque el dinero que estamos dando, los que pagamos impuestos, se está utilizando para reparar lo que se hace mal desde el principio, ¿sí? Y bueno, con eso es todo por mi parte. Entonces, quedo a sus órdenes. Si hay alguna pregunta, con todo gusto podría atender. Muy bien, ingeniero Uribe, muchísimas gracias por tal excelentísima ponencia. Veo en los chats que la mayoría está agradeciendo su gran experiencia y su gran apertura a compartir el conocimiento. Y sinceramente es para nosotros un honor en Perú y en el Instituto Peruano tenerlo a usted como un gran ponente. Yo creo que el agradecimiento de todos los participantes y también de parte del Instituto el agradecimiento a todos los participantes que han estado, que están muy, se les ve muy tranquilos, no han salido en el chat. Entonces, en estos momentos, quisiera hacerle algunas preguntas que hicieron en el chat para que podamos absolver a nuestros queridos participantes. Hay una de Jonathan Castillo, que indica, para poder tener una certificación internacional, ¿cuánto demoraría un curso y qué temas llevaría en práctica? Esta pregunta, ingeniero Uribe, sería bueno que la indique lo que estábamos dentro de la alianza, traerlo a Perú, la certificación. Le dejo, ingeniero. De hecho, estamos trabajando muy estrechamente con Perú para generar un proceso de certificación internacional del American Concrete Institute.
Nosotros hemos desarrollado una herramienta para que ustedes se puedan capacitar a distancia. Esa capacitación a distancia, bueno, punto número 1, las certificaciones ACI son presenciales, es decir, se tiene que hacer el examen físico presencial, ¿no? No hay manera de hacerlo en línea, nadie lo hace, se tiene que hacer presencial, ¿no? Entiendo que en Perú hoy no hay un capítulo específico del ACI. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que ustedes se capaciten en línea, porque tenemos una herramienta que hace eso, que funciona a través de exámenes de diagnóstico para saber cuáles son sus debilidades, que van a tener el material didáctico de consulta para que puedan verlo. Tendrían acceso a una charla de 2 horas dictada por un servidor o por cualquiera de los especialistas del instituto, que son certificados por ACI o que son certificados por el Sistema Conocer de la Secretaría de Educación Pública de México. Y además asesoría en línea, ¿sí? En este sistema que hemos desarrollado, puede haber asesoría en línea, ¿no? Y el examen se haría presencial. Si hubiera un capítulo en el país, el capítulo podría aplicar los exámenes. La ventaja que tiene la certificación a través de nuestro sistema es que todo se puede hacer a distancia y es muy didáctica. Es una herramienta de muy fácil acceso. Sería igual una conferencia en una plataforma como estas, como Zoom, como TeamView, como cualquier plataforma de estas que existen. Una plática de 2 horas. Tendrían el material didáctico para su revisión. Se les puede proporcionar el manual impreso. Obviamente todo eso tiene un costo, ¿no? O sea, nada de esto es gratuito. Pero eso es 1000 veces más barato que ir a otro país o hacer un viaje para prepararse, ¿no? Entonces aquí lo pueden hacer y lo más importante es que lo van a hacer a su ritmo, a su tiempo, ¿sí? Cuando ustedes tengan el espacio van a poder entrar a la herramienta y consultarla, ¿sí? Tiene algunos criterios de uso muy específicos, porque tampoco es un material que ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, ¿no? Mucho tiempo. Hay varios profesionales dedicados a la creación de ese material. Entonces, y eso se podría hacer, y eso ya está disponible en el corto plazo. Yo estoy muy seguro que ustedes van a recibir noticias en Perú próximamente de estas certificaciones, ¿no? Que van a tener un costo, seguro que va a tener un costo, o sea, eso no lo podemos evitar, pero que va a ser un costo accesible y sobre todo la versatilidad que va a tener. Porque imagínense que esto lo van a poder ver ustedes en tu teléfono celular, en su tableta, en su PC, en su oficina, es decir, lo pueden ver hasta cuando van en el transporte, ¿no? ¿Sí? Si van a tomar un camión, un vuelo, lo que sea, van a poder verlo. Entonces, eso se puede hacer. ¿Cuánto tiempo tarda? Pues lo que dura el examen. El examen tarda 1 hora. Es un examen escrito, se les da un libro. Ese libro es importante mencionar que quien lo califica son las autoridades especiales en Estados Unidos. El examen se manda a Estados Unidos y lo único que se hace ahí es la evaluación de las pruebas a nivel práctico, es decir, todas las pruebas relacionadas a la certificación que quieras obtener se hacen ahí in situ. Muy correcta su apreciación, ingeniero. Y también hay un poquito acotar que, sinceramente, el tema de la alianza con el Instituto Mexicano y el Instituto Peruano es justamente traer este tipo de certificaciones al Perú. Estamos trabajando para el próximo evento. Termina este evento el 26 de junio. Estamos lanzando a todas las condiciones con la que podemos traer al certificador de México para que haga el examen acá en Perú. A sus correos que han estado ustedes enviando le vamos a dar toda la información, lo que ha dicho el ingeniero. Por ahí veo que preguntan si va a tener el respaldo de la ACI. Las certificaciones que nosotros damos o las que nosotros trabajamos son las certificaciones de la ACI, son con exámenes de la ACI. Perfecto. Nosotros somos la institución que más personas certifica después de Estados Unidos y Canadá. O sea, el mayor número de certificados son emitidos por el instituto, por el IMSI, ¿sí? Muchísimas gracias.
Y para continuar con las preguntas, tenemos una pregunta de Leonel Velázquez, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar un mixer del año con mixer desde más de 10 años de funcionamiento? No, bueno, el desgaste propio. Si tienes un camión revolvedor que ya tiene tecatas de cemento, que no tiene las revoluciones por minuto, que no está bien centrado, es decir, que no cumple, para ser más sencillos, que si se somete a una prueba de uniformidad no la pasa, pues no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no va a ser un mezclado homogéneo, ¿no? Sabemos que las capacidades mecánicas de un camión son las que van a garantizar que el proceso de mezclado sea el correcto, que se pueda integrar una mezcla monolítica y uniforme. Por eso hay pruebas de uniformidad desarrolladas para la evaluación de los equipos. La experiencia que nosotros hemos tenido es que los equipos después de 10 años no tienen ni el mantenimiento correcto, ni los cuidados correctos, ni las prevenciones adecuadas para garantizar que sigan funcionando como nuevos. Si tú pudieras garantizar que ese equipo ha sido tratado con pinzas, que ha sido súper cuidado, 10 años después seguro que todavía podría funcionar, pero es muy, muy difícil. ¿Sí? De verdad, muy difícil. La experiencia que hemos tenido es no solo de 10 años, ¿eh? Además, recordemos que cada vez más se han ido buscando eficientar con el tema de los costos, los materiales, ¿no? Y lo que antes se usaba una lámina con calibre de no sé cuánto, hoy lo buscan hacer con un material más barato, ¿no? Esa es la realidad. Y no es solo en la industria del concreto, ha sido en todas las industrias. Entonces, precisamente por eso hay métodos de uniformidad para garantizar que eso funcione, ¿no? Que si alguien cuidó su olla, la super cuidó. Pero si no cuidamos ni nuestro carro, hombre, por amor de Dios, ¿verdad? No se cuida eso, pues menos vamos a cuidar un camión, ¿no? Gracias. Es correcto lo que indica. Y acá tengo una pregunta del ingeniero Miguel Quispe. Primeramente, excelente presentación, ingeniero Uribe. Una consulta. ¿Qué ensayo realiza en el concreto para predecir el ataque de sulfatos, teniendo en cuenta que el ensayo que se realiza en el cemento tarda entre 6 meses a 1 año? No, es obvio. Precisamente es lo que decía yo de los modelos de predicción. El tema de los cementos es que, en sulfatos, perdón, lo que tienes que verificar, hay máximos de contenido de sulfatos en el medio ambiente para que tú puedas usar algún cemento. Todos los ensayos son previos y hay que considerar que se tardan 6 meses. Ese es un punto muy importante porque siempre hay alguien que dice, oye, es que me están, ya cuando está la hora, oye, es que me están pidiendo un análisis por sulfatos, pero se tardan 6 años. ¿Por qué se tardan tanto? Ah, bueno, porque eso lo teniste que prever. ¿Con cuánto de anticipación se hace un proyecto de infraestructura? ¿1 año? ¿2 años? ¿3 años? ¿Por qué hasta que ya está en construcción? O sea, no se puede, hoy todavía no hay un modelo de predicción para los sulfatos, pero sí hay un modelo para prevenir su control. Dependiendo de la cantidad de sulfatos que haya, se puede decidir cuál es el cemento adecuado, qué material cementante suplementario. Se sabe, se ha reconocido, hay, de hecho, en particular yo tengo 3 o 4 artículos publicados con diferentes materiales, llámese pozolanas naturales, ceniza volante, escorias de alto horno, que mitigan el ataque. Entonces, además, relación agua-cemento baja, el cemento con bajo contenido de C3A, o sea, hay muchos criterios que se pueden hacer. Hoy no hay un modelo predictivo. Lamentablemente no es como la corrosión en donde ya hay un modelo predictivo. Pero aquí es la prevención previa, ¿no? La toma de precauciones previa a que ya estén en el proyecto. Y le agradezco, creo que fue Leonel el que hizo la pregunta, le agradezco la pregunta porque es muy pertinente. Miguel, es muy pertinente porque la mayoría de los que construyen quieren probar las cosas cuando ya están ahí. Es que me están pidiendo esto, ¿no? Y entonces le echan la culpa al que lo pide. No, es que me está pidiendo esto. No, pues el responsable es el que hizo la especificación, ¿sí? O sea, las pruebas tienen un tiempo de duración. O sea, hay unas son de 6 meses, hay otras que son de 1 año. Bueno, pues eso es lo que tenemos que considerar
para no tener que estar buscando hacerlas en el momento de la construcción, ¿no? Y créanme que eso pasa. A la semana pasada recibí una petición de alguien así que me decía, no, pero no me lo puedes entregar la semana que viene. No, no puedo, hay un estándar, no puedo hacer nada. Me tienes que dar los 6 meses que dice la prueba, ¿sí? Dice, oye, pero ¿sabes que no va a fallar? No es que sepa, aquí no son actos de fe, ¿no? No son actos de fe. Es lo que tú estás queriendo medir, lo tenemos que medir. Y para eso están los estándares. Muchas gracias. Tenemos de José Ángel Dones. ¿Después de cuántos años se puede presentar la reacción álcali-sílice? En términos generales, cuando existen los 3 componentes, algo que se ha visto como un promedio hace algunos años, cuando recién se descubrió, hace como 40 o 50 años, se decía que como 7 años, pero se ha visto que puede aparecer al año, que puede aparecer a los 3 años, que puede aparecer 10. ¿De qué depende? De que las 3 cosas se combinen, ¿no? Hay unas que van lento, otras que van más rápido, entonces no hay un estándar. Eso es importante porque en un principio casi todas las publicaciones que surgieron en su momento daban como un criterio 7 años, ¿no? Y después alguien dijo, no es cierto, o sea, si hay un montón de álcalis, a veces hasta los 3 años se ha logrado detectar, o sea, se ha visto, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero ahí quisiera hacer un comentario que estoy seguro que alguno de ustedes seguramente no va a ser muy de su agrado o no va a comulgar mucho conmigo, pero déjenme ponerlo así. De lo que me ha tocado ver a mí en lo particular, la reactividad alcalicílice es una reactividad poco abundante. En los países cuyas rocas son jóvenes, o sea que no son países como los países como Canadá, ¿no? Como algunos países europeos, algunos países asiáticos, que tienen rocas muy, muy viejas, o sea, que son de cuando se formó el mundo, son las que son los agregados que son más propensos a tener sílice amorfa. En México hay montones de rocas volcánicas, montones y montones, tenemos cadenas montañosas completas. Entonces todo el mundo decía, hay cementos con altos álcalis, hay agregados de rocas volcánicas que tienen sílice, pero pues los invito a que busquen en la literatura cuántos casos hay de reactividad alcali agregado en México. Y hay una razón. Todas las rocas son jóvenes, ¿no? Todas las rocas son muy jovencitas en el punto de vista geológico, entonces no hay sílice amorfa. Sí hay sílice amorfa, pero no de la que produce exactamente la reacción. Por eso esas reacciones se dan en esos países en particular. En México hay detectados 2 o 3 casos por ahí. Hay otros 10 que dicen que son reactividad, pero que no lo son, ¿no? Pero no son muchos. En muchos de nuestros países pasa algo muy similar, porque todas las rocas que nosotros tenemos, tal vez a excepción un poco de Brasil, casi todas las rocas que tenemos, pues los Andes son rocas jóvenes, ¿no? Son rocas que no son, todo lo que es la cordillera en Centroamérica no son rocas recientes. Entonces no hay esa es una teoría mía. Puede ser que alguien no coincida, pero lo que yo le puedo decir es que yo no tengo ni 10, ni 20, ni 30, ni 100, ni 200. Tengo muchos cientos de pruebas de reactividad. Y la reactividad en México es casi un mito, ¿no? Y en muchas rocas o muchos materiales que me han mandado a veces de Centroamérica, cuando trabajaba yo en la anterior compañía, recibía yo quejas de ese tipo de otros países, y la verdad es que no hubo una sola que fuera reactividad. Entonces, yo diría, hay que ser muy juicioso. Para empezar, tienen que darse las 3 condiciones al mismo tiempo. Y si no se dan al mismo tiempo, también la tasa de aparición es diferente. No hay una sola referencia de 1 año, 2 años. Hay unos lugares donde apareció rapidísima y otros que se fue muy lento, ¿sí? Por ejemplo, la presa Hoover es un caso mundial que se conoce que tiene reactividad alcalicílice. Tiene 70 años y sigue trabajando, ¿no? Yo acabo de estar de ahí el año pasado o antepasado y sigue tan campante como si nada y tiene reactividad y tengo fotografías, tengo muestras de concreto
y sigue trabajando, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces nos preocupamos de más, sobre todo en nuestros países nos preocupamos de más. Sé que algunos no deben coincidir conmigo, ¿no? Pero siempre será un buen motivo para sentarnos a platicar y echar relajo y tratar de discernir sobre este tema, ¿no? Pero no es tan serio como se ve, en mi opinión. Pero no está por demás cuidarlo. Además, es una de las pruebas que ya tiene el método petrográfico, el método químico, las barras de mortero, la 227, la 1202. Es decir, y hay todas las maneras de prevenir que no se dé. Y la pregunta es, ¿cómo se solucionaba? Oye, una de las recetas más sencillas es ponle un cemento puzolánico. Un cemento puzolánico. Y con eso vas a reducir la permeabilidad, vas a utilizar los hidróxidos de calcio, vas a producir parte de los álcalis y parte del sílice se va a consumir con la reacción química y entonces vas a poder tener un concreto de buena calidad, ¿no? No conozco un solo proyecto, y he participado en muchísimos proyectos con ese tema, en donde haya un agregado reactivo en que un cemento puzolánico no arregle la solución, no dé la solución al problema. Así lo diría yo. Gracias. Hay muchas preguntas, la vamos a, a poner a un Excel, le vamos a enviar a su correo, ingeniero, y después le estaremos reenviando a todos los participantes. Pero vamos a leer unas 2 o 3, ¿estaría bien? Una de ellas es de Marco Antonio Tejada. Gracias por brindarnos sus conocimientos. Excelente conferencia. Quisiera consultar lo siguiente. En edificaciones ya construidas, antiguas, generalmente de las cuales no poseemos información, ¿cómo podemos evaluar la durabilidad de dicha edificación? ¿Cuántos años de vida útil le queda? Es una extraordinaria pregunta. Me gusta mucho porque es un tema en el que poco se ha hecho, ¿no? Hay técnicas para evaluar, ¿no? Obviamente, se puede validar las propiedades mecánicas mediante la extracción de núcleos. Hay pruebas no destructivas que pueden hacer evaluaciones como un pulso sónico. Hay muchos elementos que se pueden utilizar. Se pueden hacer estudios petrográficos para verificar el concreto, su capacidad, pruebas que midan la carbonatación. Es decir, hay muchas formas de evaluar la estructura. Si a través de eso queremos dar un modelo de vida útil de cuánto más va a durar, tengo que decirte que no tengo la respuesta, que no es algo que yo creo que hoy esté en la capacidad de alguien dar una respuesta sobre ese problema, pero lo que sí te podría decir es si ese concreto está sano, si está denso, si está duro, si no tiene el nivel de agrietamiento. Hoy se puede calcular el nivel de poros, se puede medir el número de grietas, la frecuencia, se puede hacer una estimación muy, muy, muy cabal de la relación agua-cemento, de la calidad de la pasta, si tiene una reacción química. La petrografía de concreto, que es una técnica que en nuestros países no ha progresado mucho, ¿no? En nuestros países la verdad es que hay muy pocos petrógrafos, y no solo que haya muy pocos, además de los que hay son muy malos, ¿no? O sea, esa es la verdad, ¿no? Porque normalmente no es un tecnólogo del concreto el que hace eso, ¿no? Entonces, se requiere que además de ser un petrógrafo, un especialista en rocas, sea un especialista en concreto, es decir, que sea un tecnólogo de concreto completo, que sepa lo que significa una relación agua-cemento, qué significa un material adicionante, es decir, sí hay formas de saber, cuando menos saber si todavía está en buen estado. Eso se puede medir, y se puede medir, hay muchos elementos hoy por hoy, pero no se puede dar, para mí sería muy aventurado, muy, muy aventurado, a hablar de pronósticos de vida útil. Muchísimas gracias, correcto. Tenemos una de Luis de la Cruz, que dice: ingeniero, ¿nos podría hablar un poco más acerca del diseño por durabilidad? Cuando se trabajan con cementos tipo 1 y el puzolánico, en la variación de las fechas recomendables para hacer los ensayos de compresión, ¿y qué bibliografía me recomienda para ver este tema a más profundidad? Muy bien.
Con respecto al cemento tipo 1 contra el puzolánico, uno de los puntos más importantes es que el cemento puzolánico a edades tardías va a dar una mayor resistencia mecánica. Es decir, va a ser más eficiente en el proceso de hidratación de los componentes que están ahí, de la relación entre cemento y material cementante suplementario. El cemento tipo 1 te va a dar una resistencia temprana mayor, pero a edades tardías va a disminuir. Entonces, el puzolánico va a dar ese beneficio. Cuando tú tienes ese beneficio, vas a reducir la permeabilidad, independientemente del material cementante suplementario que utilices. Es decir, si cumple con ser un material cementante suplementario, significa que va a ser un material que se va a hidratar usando los hidróxidos de calcio que se forman de la primera etapa y va a dar otros silicatos hidratados de calcio que van a desarrollar resistencia mecánica. Entonces, eso en edades tardías, llámese 56 o 90 días, vas a tener una resistencia más alta, vas a tener una permeabilidad más baja, vas a garantizar que utilizaste la mayor cantidad de cemento disponible en la mezcla, vas a generar menor calor de hidratación y con ello vas a generar una menor contracción por secado. Es decir, todos esos beneficios que te da de usar un cemento puzolánico, que use una puzolana real, de verdad, una silicación, porque también esa es una pregunta, ¿qué jala más? ¿El fly ash o la escoria? Pues si cumple con los criterios, depende de qué producto estés usando. Hay de todas las calidades, entonces no te puedo dar una receta mágica, pero sí te puedo decir que pruébala y tú puedes comparar para saber cuál es la que te funciona mejor, ¿no? O si no, no la que te funcione mejor, la que tengas disponible también, ¿no? O sea, porque México, por ejemplo, la única ceniza volante que tenemos en México está en el norte del país. ¿Cómo le haces para traerla al centro si son más de 1000 kilómetros? ¿O cómo le haces para llevarla al noroeste, a Tijuana? ¿Cómo le haces para llevarla a Cancún? Que le vas a tener que meter 2000 kilómetros, ¿no? O 3000. Entonces, pues depende de lo que tengas, ¿sí? Entonces, ya contesté lo del cemento 1 con el Portland, lo de la puzolana. ¿Me podrías recordar cuál era la otra pregunta? Sí. Perdóname. Acá hay una pregunta que me parece No, interesante. perdón, me faltó de contestar algo, Mauro, de esa Sí, pregunta de continúa. azul. Pero ¿cuáles son pero es que no me recuerdo cuál era la última parte de la pregunta. Ah, perdón. Yo le decía, ¿y qué bibliografía me recomienda para ver este tema de más a profundidad? ¿Qué bibliografía? Híjole. Pues obviamente las bibliografías, el ACI 201 es una biblia para los temas de las guías prácticas para los criterios de durabilidad, pero hay muchos documentos. Está el libro de diseño de mezclas de concreto de Cosmatka y no me acuerdo quién es el otro. Hay un manual en México que es extraordinario, que es el manual de la Comisión Federal de Electricidad, que hizo hace muchos años, ¿no? Y tiene información muy detallada de gran utilidad. Pero yo tal vez en lo que me quisiera centrar es que no hay soluciones mágicas, o sea, no hay soluciones únicas de que si es ponle un cemento o bájale la relación agua-cemento. No, es un cúmulo de cosas, ¿sí? O sea, los criterios de diseños en las mezclas deben tener muchas condiciones, porque alguien me decía, no, es que ya me dijiste todo lo que hay que hacer, pero no me has enseñado cómo hacerlo. Pues es que yo no sé, o sea, yo no sé cómo hacerlo. ¿Cómo sé? Pues revísalo. ¿Cuáles son las condiciones de exposición? Ya sé cuáles son los ataques prototipos, ya sé cuáles son las cosas que los contraatacan, es decir, ya sé el síntoma y sé cuál es la medicina. Pues voy buscando, no tengo un método único y voy buscando cuáles son las cosas que contraatacan, ¿sí? Si yo voy a hacer un colado en un clima cálido o muy, muy caliente, pues sé que tengo que buscar bajar el calor de hidratación. Pues ¿qué tengo que hacer? Pues bajarle la temperatura a los componentes, ponerle hielo al agua, ponerle hielo frappé a la revolvedora, usar un cemento de bajo calor de hidratación. Es decir, voy buscando todas las soluciones. O el ejemplo más sencillo, si a ti te dicen, necesito que hagas un concreto, quiero que aumente la resistencia. ¿Cuántas soluciones hay para esa pregunta? O si alguien me dice, ¿qué harías en tu concreto para hacerlo más resistente? Pues el fácil, el de cualquiera, ponle más cemento, ¿no? El del contador, ponle más cemento.
pero nada más que eso cuesta billete, ¿no? Y mucho billete. La otra, baja la relación agua-cemento. La otra, mejora la relación grava-arena. ¿Sí? Entonces, puedes ir juntando todas las cosas que vayan en pro de eso. Si quieres mejorar la durabilidad, pues siempre hay que buscar un cemento que genere las menores temperaturas, que el cemento se hidrate correctamente, que la relación agua-cemento sea la correcta. O sea, son muchas cosas. Si yo te diera una sola respuesta, estaría cometiendo un error. La verdad es que no. Y no quisiera llegar a eso porque no tengo una respuesta única ni una respuesta para todas las preguntas. Aquí es cada pregunta. Yo siempre digo, hay que hacerle un traje a la medida. Así sea una vivienda de interés social. ¿Sí? Porque no es lo mismo hacer una vivienda de interés social a la orilla del mar, que en México se hacen, o hacer una vivienda en la Ciudad de México, que está a 2,000 metros de altura, en donde lo más que le puede pegar es el CO2, ¿no? Pero el tema es que en nuestro país las dos se desarrollan con los mismos criterios. Entonces, hay que pensar que no va a funcionar igual y que hay muchas soluciones diferentes. Sería la respuesta, Mauro. Ingeniero Mauro no ha activado su micrófono. Perfecto, disculpa, pensé que estaba. Bueno, estaba conversando. Tenemos varias preguntas, todas muy importantes, pero por el tiempo vamos a ver algunas más. Depende del público. Hay una pregunta que dice, buenas noches, excelente la ponencia, que lo dice Juan José. Quisiera realizar la siguiente consulta. En el caso que quisiera un concreto para un ambiente el cual esté expuesto a radiaciones X, ambiente de hospital, ¿qué especificaciones técnicas específicas deberían ser empleadas? Bueno, lo primero que tendría que decir es que esa pregunta no corresponde a este tema. La voy a contestar, pero no tiene nada que ver con la durabilidad, ¿no? No es nada que esté involucrado con la durabilidad. Se sabe que las radiaciones se pueden controlar con diferentes medios. El concreto es uno de los que se utiliza. ¿Cómo funciona? Puedes utilizar un pequeño espesor con un alto peso volumétrico. Por ejemplo, cuando se hace una cama de rayos X en un hospital, normalmente lo que se hace es utilizar un concreto que en lugar de tener 2,100 kilogramos por metro cúbico, tenga 3,500 o 4,000 kilogramos por metro cúbico, porque se sabe que al aumentar la densidad, las radiaciones se detienen. Y vuelve a ser un tema de relación calidad-espesor. Si yo uso un concreto de muy alto, si pudiera ser uno de 5,000 kilogramos por metro cúbico, a lo mejor podría usar un muro de 40 centímetros. No estoy diciendo que esa sea la respuesta, he abusado. Nada más estoy poniendo como ejemplo. O sea, podría usar un muro de 40 centímetros. Pero si uso uno convencional de 2,000, pues ponle 5 metros de espesor, lo que te resulte más económico, ¿no? ¿Cómo se produce un concreto de alto peso volumétrico? Se sabe, se reconoce, se identifica que es a través de un agregado de alto peso volumétrico. Normalmente se utiliza varita, que es un material sulfato de bario, que está en presentación de roca y que se puede triturar con la curva granulométrica de agregados, o se utiliza óxido de hierro, llámese ilmenita o magnetita, en forma de agregado, para que se mezcle con el concreto. Criterios a cuidar: cuando tienes un peso volumétrico como eso, obviamente las revolvedoras no pueden trabajar al 100% de su capacidad, ¿verdad? O sea, se tiene que cuidar porque los camiones no se pueden cargar al mismo tamaño porque el peso volumétrico del agregado es altísimo, ¿no? Y la otra, volvemos al tema de la anticipación. Normalmente requiere agregados especiales que normalmente no se producen para la industria de la construcción. Entonces hay que buscar al proveedor, garantizar que lo vaya a producir en la curva granulométrica que nosotros lo queremos y que puede estar disponible en los volúmenes que necesitamos. ¿Sí? Perfecto. Acá hay una pregunta, bueno, del ingeniero Humberto Rosas. Agradece la exposición magistral. Habla un poco del pavimento. En el Perú se está construyendo los pavimentos de concreto, un gran tramo, a altura mayor de entre 3,000 y 4,000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones en temas de durabilidad y en el diseño de este pavimento, que es uno de los, diríamos,
proyectos que están iniciándose en el Perú, pero que tienen gran acogida y que yo creo que se va a masificar en el momento. Lo que se quiere es saber qué recomendaciones se tendría que tener para la durabilidad de estos pavimentos, y porque se va a trabajar a alturas entre 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, evidentemente en el tema, no soy un especialista, la única vez que he colado arriba de 2.000 metros fue para un proyecto a 4.600 metros de altura para la producción de concreto. El problema principal que teníamos ahí era la falta de oxígeno, que había 14% menos oxígeno, y eso tenía complicaciones para los equipos, para la producción. Al no tener oxígeno no podía haber combustión, los camiones no podían trabajar. No sé si a 3.000 metros, 4.000 metros ya es un trancazo grande. Entonces, en temas de producción seguro hay que tomar precauciones. Hay que verificar temas de temperatura, pero yo creo que aquí lo principal sería que las propiedades del concreto que se utilice para eso cumplan con los criterios que no son la resistencia a compresión, ¿no? ¿Sí? El módulo de ruptura, porque es otra de las condiciones de trabajo que tiene ese tipo de productos, ¿no? De hecho, ese fue uno de los grandes problemas en México cuando empezamos con los concretos en los pavimentos, porque la mayoría de la gente, como no tenía métodos implementados, todo lo quieren medir con la resistencia a compresión. Entonces, no, para un pavimento no es la propiedad mecánica más importante. Se puede buscar una correlación, pero lo que te buscas es ese módulo de ruptura, que es lo que realmente te importa para el pavimento que tú vas a utilizar. Muchísimas gracias. Yo creo que con esto, agradeciendo a usted, ingeniero Roberto, por esta magnífica exposición. Tenemos más preguntas, las cuales le haremos llegar a su correo personal y le estaremos respondiendo a todas las personas. Queremos agradecer a todos los participantes, que todos han estado presentes en estos momentos. Eso habla muy bien de la necesidad del conocimiento, la necesidad de tener más conocimientos. Y mañana tenemos el siguiente evento, que es con el ingeniero Produco. Ahí es a las 7 de la noche, exactamente. Y el link va a ser el mismo. Vamos a abrir ya un correo para que me hagan las preguntas, para que se pueda filtrar mucho mejor. Y de parte del Instituto Peruano del Cemento y el Concreto, agradecemos infinitamente, nuevamente, ese espíritu de colaboración, ese espíritu de conocimiento, ese espíritu de compartir la sabiduría. A usted, ingeniero Roberto Uribe, yo creo que acá la mayoría que somos peruanos estamos muy agradecidos por su ponencia, que ha sido muy didáctica el día de hoy, y todos los chats que dicen están con un agradecimiento enorme. Quisiera dar un paso al ingeniero Humberto Rosas para que dé unas palabras final para poder cerrar este evento del día de hoy. Active su micrófono, ingeniero. Correcto. Muy agradecido, Mauro. Efectivamente, ingeniero Roberto, ha sido una exposición extraordinaria, magistral, como diríamos nosotros. Veo ahí las fotografías, hay muchos ingenieros jóvenes, ávidos de conocimientos, y usted les ha aclarado seguramente muchas interrogantes y deseos de aprender sobre el trabajo de concreto. Lo felicito sinceramente, ha sido, repito, una exposición muy buena, y ojalá tengamos la oportunidad de disfrutar de su capacidad de comunicación, adquirir sus conocimientos en alguna otra oportunidad. Lo felicito y nuevamente muchas gracias. Gracias. Mauro, quisiera hacer un comentario de cierre. Sí, ingeniero, por favor, dígalo. ¿Me lo permites? Primero que nada, agradecer la oportunidad, ¿no? Me da muchísimo gusto esta alianza que estamos haciendo, que estamos trabajando con Perú, ¿no? Es un país en el que he tenido la oportunidad de estar y que me ha encantado, ¿no? Me ha gustado mucho, disfruto mucho la comida peruana. Entonces, la verdad es que ha sido para mí muy grato participar en este evento. Y quiero decirles que
que se mantengan al tanto. O sea, van a tener noticias de nosotros como instituto, que vamos a participar con ustedes. Tenemos una serie de cursos y certificaciones que estamos por poner en la mesa, que créanme que están muy bien elaboradas, aunque suene mal de mi parte decirlo, pero el equipo que tengo, el equipo de trabajo que tengo es un equipo, la verdad, muy profesional. Nos hemos preocupado de hacer materiales didácticos muy accesibles, muy sencillos, pensando en la gente joven, pensando en los diferentes niveles, es decir, pensando de mandos medios para arriba y de mandos medios para abajo, de forma tal que haya información para cada estrato, para cada segmento, y que sea información de valor y que sea de muy fácil acceso. Creo que el aprendizaje más grande que yo he tenido en lo particular de esta situación que se nos ha presentado, que ya es un lugar común, es que la capacitación en el mundo va a cambiar, ¿no? Es el mayor aprendizaje. A partir de hoy, creo que todo, un porcentaje, antes era 90% presencial, 10% en línea, creo que ahora se va a invertir, ¿no? Y la gente joven, que yo también, al igual que el ingeniero Humberto, estoy viendo caras muy jóvenes, ¿no? Alguno que otro mayorcito, pero casi todos jóvenes, ¿no? Entonces, estoy seguro que están muy habituados a este sistema. Veo que lo manejan con mucha naturalidad y yo estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho en el instituto y estoy seguro que los podemos sorprender con la calidad de los materiales que tenemos hoy listos para preparar a la gente y sobre todo la accesibilidad que van a tener, la inmediatez de la información. Algunas de las preguntas que me han hecho están respondidas en esos documentos que hoy los van a tener ustedes en un celular, ¿no? No sé dónde ponerlo. En un celular lo van a tener, que lo van a poder ver, ¿sí? Esa información no es tan fácil, ¿no? El otro día comentaba con un especialista que solo para uno de los webinars que estamos por lanzar, hubo que hacer una consulta de más de 1000 páginas publicadas, ¿no? Cuando me refiero a 1000 páginas es, revisamos una serie de documentos que en total eran más de 1000 páginas. Y de eso se hicieron reducciones a tener presentaciones ejecutivas muy concisas, muy precisas, con documentos formales muy didácticos y que van a estar disponibles. Y además van a tener mecanismos de evaluación, es decir, para que no piensen que de ahí van a salir solo haciendo gimnasia. No, van a poder presentar un examen de diagnóstico y lo mejor es que van a poder presentar un examen de evaluación de forma tal que van a recibir un certificado del ACI México, es decir, no del ACI México, perdónenme, del IMSSI, del Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, ¿no? Con el valor que esto puede tener, ¿sí? Que somos una institución con más de 60 años ya en el mundo del concreto, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es lo que quería comentar de cierre. Agradezco mucho, la verdad, vi con gran alegría vi un poco el chat y vi la cantidad muy importante de preguntas. Estoy seguro que hay muchas preguntas que no las atendí o que no las respondí, que no las atendí, pero quiero decirles que esta no es la última, ¿no? Es solo el inicio de un trabajo conjunto entre México y Perú. Así es como yo lo quisiera ver. No son instituciones, son países que quieren trabajar y que necesitamos trabajar juntos. La misión de estas instituciones es compartir el conocimiento y esa es la función que tenemos nosotros. Y eso sería por mi parte todo. Agradezco a Mauro, ingeniero Humberto, un placer conocerlo, ¿no? No tenía el gusto y un placer conocerlo. Me da mucho gusto el número de participantes y sobre todo la intensidad de sus preguntas, porque eso significa que no expliqué muy bien, que algunas cosas quedaron en duda y que hubo que retomarlas, ¿no? Entonces, pero qué bueno que eso nutre la conversación. Muchas gracias a todos, muy, muy amables. Muchas gracias. Y además, queríamos decirle que estas pláticas se van a dar continuamente. Tenemos el agrado de contar con usted, como digo, la apertura que usted va a dar a todo este público. Entonces, sí, esto se vamos a dar constantemente. Y los correos están abiertos para cuando ustedes desean un tema formal. Y me gustaría de que alguien del público quisiera levantar la mano, tal vez decir un agradecimiento, si es que lo
porque estaban levantando hace un momento la mano. Marco Antonio Tejeda. Ok. Antonio. Buenas noches. Sí, buenas noches con todos, buenas noches a nuestro... ¿Se me escucha? Sí, se le escucha. Ya, ¿qué tal? Bueno, buenas noches con todos, compañeros ingenieros, público en general que se ha puesto a escuchar también esta conferencia, al expositor también darle el saludo, ¿no? Que ha dado una excelente exposición. Yo trabajo en la Universidad de Ingeniería, soy docente del curso de concreto, también apoyo en el laboratorio de ensayo de materiales y siempre hemos tenido esa duda. Yo hice la pregunta sobre la durabilidad de nuestras hojas antiguas porque es un caso que nos es muy recurrente en el laboratorio. Siempre nos traen diamantinas y piensan que con esas diamantinas se debe extraer todas las propiedades del concreto de esa edificación y a veces no es así, ¿no? Y el ingeniero nos ha despejado las dudas, entonces una vez más quisiera brindar el saludo, el reconocimiento de todo el Perú en su aporte a la ingeniería. Y bueno, ¿no? Esperemos que pronto se levante la cuarentena y podamos compartir, aunque sea un pisco o un ceviche, ¿no? Gracias, eso quería compartir. Gracias, Marco Antonio. De hecho, que se va a dar así, eso ya es un hecho, que pasa esto y el pisco, pero el pisco va a llegar a México también. Bueno, hay otra persona más, si no estaríamos dando por cerrado el evento. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Sinceramente, muy agradecido por esta acogida, por esta plática de 3 horas, que no es común, pero hay muchas preguntas sueltas. La alianza que estamos haciendo es justamente traer a Perú este tipo de eventos, donde sea accesible a todos, sin distinción, desde maestros de obras hasta ingenieros reconocidos. Sigan en contacto. El evento de las certificaciones lo vamos a lanzar terminando el 26. Ahí van a estar todas las condiciones. Muchísimas gracias a todos por su participación. Les espero mañana a las 7, que hay un nuevo tema, que es sobre los vaciados en climas extremos. Lo da el ingeniero magíster Rosendo Soluco Segada, que también es del Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón. Gracias a todos, gracias ingeniero Humberto Rosa por su presencia. Veo a muchos amigos también, como Tyson, amigo Lucho. Entonces, muchísimas gracias a todos. Nada, muchas gracias.